Hoy nos sumergimos en la historia detrás de Cell, el arma biológica más controvertida de Dragon Ball Z. ¿Realmente representa la perfección que su creador, el Dr. Gero, tenía en mente? ¿O hay algo más profundo en su diseño adaptativo que desafía el concepto de perfección? ¿Fue un error su forma perfecta? Quédate porque trataré de dar respuesta a estas preguntas para entender mejor a uno de los villanos más icónicos del universo Dragon Ball. En la descripción del video dejo cada uno de los puntos a analizar. Siéntete libre de ir directo al punto que más te interese. Sin más que decir, les tiro mi choro. El concepto de perfección y la visión del Dr. Gero. Cell fue diseñado por el Dr. Gero como la máxima arma biológica, una máquina de combate con la capacidad de adaptarse y superar cualquier desafío. Pero aquí hay un detalle curioso. Gero nunca planeó que Cell alcanzara su forma perfecta. Su diseño estaba basado en la evolución natural, un proceso que refleja el crecimiento y adaptación que vemos en la naturaleza. De hecho, el androide 16 fue inicialmente su creación más preciada, representando una copia de su hijo fallecido. Cell era solo un plan secundario diseñado para evolucionar continuamente. Este concepto de un ser en constante adaptación es fascinante porque refleja la dinámica de los organismos en la naturaleza, donde la supervivencia depende de la capacidad de cambio frente a los desafíos del entorno. Cell semiperfecto. La evolución original. La forma semiperfecta de Cell, según las notas originales de Dragon Ball Z, era probablemente su etapa final. En este estado Cell había alcanzado un equilibrio entre fuerza, inteligencia y adaptabilidad. Este diseño se inspiraba en el concepto de que la evolución natural no siempre lleva a una forma final perfecta, sino a un estado óptimo para sobrevivir en su entorno. Aquí es donde podemos hacer una analogía con la naturaleza. En la biología, los organismos evolucionan para adaptarse a un ecosistema cambiante, pero no siempre alcanzan una forma perfecta. Por ejemplo, los tiburones y los cocodrilos han permanecido casi iguales durante millones de años porque su diseño es suficientemente eficaz para sus necesidades. Del mismo modo, Cell semiperfecto era lo suficientemente poderoso para cumplir su propósito sin necesidad de una transformación perfecta. La perfección forzada y sus consecuencias. Cuando los editores de Akira Toriyama pidieron que Cell se transformara en una figura más estilizada y humanoide, nació Cell perfecto. Sin embargo, este cambio fue más una decisión creativa que lógica. La perfección de Cell irónicamente eliminó su ventaja evolutiva más importante, su imprevisibilidad y capacidad de adaptación. Al volverse perfecto, Cell se volvió arrogante y dejó de aprender de sus combates, confiando únicamente en su percepción de invencibilidad. Este defecto en su carácter es similar a lo que ocurre en la naturaleza cuando los organismos desarrollan características que los hacen menos capaces de adaptarse a cambios rápidos, como la dependencia de un único recurso. Cell perfecto dejó de evolucionar, y esa fue su caída contra Gohan. Los Cell Juniors y su significado evolutivo. Los Cell Juniors son una pista clave sobre lo que Cell debió ser. Estos pequeños clones no estaban en su forma perfecta, pero aún así eran lo suficientemente fuertes como para dominar a los guerreros Z. Esto sugiere que la verdadera intención detrás de Cell era crear una especie adaptativa, capaz de multiplicarse y evolucionar naturalmente, en lugar de alcanzar un único estado de perfección. En la biología esto se asemeja al concepto de selección natural, donde las especies que se reproducen con éxito tienen más posibilidades de sobrevivir a largo plazo. Si Cell hubiera continuado evolucionando de manera natural, podría haber dado lugar a una especie completa de guerreros adaptativos, una verdadera amenaza para el universo. Analogías de la evolución en la naturaleza. La historia de Cell nos permite hacer varias analogías con la evolución en la naturaleza, así que aquí pondré algunos ejemplos. El tiburón, un depredador que ha permanecido casi sin cambios durante millones de años porque su diseño es óptimo. Cell semiperfecto como el tiburón era una forma equilibrada. Los organismos adaptativos. Animales como los insectos que desarrollan adaptaciones en respuesta a depredadores o cambios climáticos se asemejan al Cell imperfecto, que evolucionaba según el desafío que enfrentaba. El efecto de la arrogancia evolutiva. Al igual que ciertas especies que pierden su capacidad de adaptación por depender demasiado de un recurso, Cell perfecto perdió su ventaja evolutiva al confiar únicamente en su fuerza. Conclusión.
En resumen, la perfección de Cell siempre fue una contradicción. El Dr. Gero nunca quiso que alcanzara una forma perfecta. Se suponía que debía ser un organismo en evolución constante, como los procesos que vemos en la naturaleza. Sin embargo, su perfección forzada terminó siendo su ruina. Esto nos da una lección sobre la narrativa de Dragon Ball Z. Pensar en Cell como un ser en constante adaptación hubiera sido realmente un problema para los guerreros Saiyan, y terminar con un enemigo así pudo ser más complicado. ¿Qué opinas tú? ¿Cell debería haber seguido evolucionando? ¿Crees que su perfección fue realmente su defecto más grande? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Gracias por suscribirte, dar like, comentar y compartir. Eso ayuda un montón para seguir haciendo más contenido de Dragon Ball y anime. ¡Hasta la próxima!